En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Y para comenzar con lo que nos queda de voz, tenemos un problemita hoy, que es el tema de la voz. Ya te lo dije cuando presentamos el programa, pero bueno, esperemos que Vero al menos nos escuche y vamos a escucharla a ella principalmente. Tenemos un tema que parece nunca acabar, que es el tema del transporte. ¿Cuántas veces hemos hablado que no solamente hay que hablar de lo que sale, de lo que cuesta, sino también del servicio que prestan y de qué forma y en qué condiciones tenemos el transporte público de pasajeros? Porque, y por lo que ya todos sabemos en la ciudad, lo que pasó la semana pasada en la Rambla de Mar del Plata. Pero bueno, Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, no te quiero preguntar cómo Sí, estás porque se escucha. ya está a la vista, se escucha, sí. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Gritar los goles de Argentina? ¿Sabés qué? ¿Qué pasó? Yo te voy a ser Bien. sincero, más que de Argentina te diría de Kimberley ayer. Es muy triste Sí. lo que digo, pero es verdad. Bueno, espero que se Entre el mejore frío y Kimberley me parece que ahí estuvo el problema. Pero pronto. bueno, Combo. ¿qué va a hacer? Bueno, Bueno, Vero, no, qué problema de siempre, ¿no? El transporte, un tema que lo venimos sí. tocando hace cuánto. Eternamente, te diría, nosotros mientras grabábamos el lunes de la semana pasada la columna, Sí. La verdad es que estábamos escuchando unas sirenas de fondo que no cesaban de pasar y bueno, a los pocos minutos nos enteramos de esta tragedia que tal vez, lo ponemos en signo de pregunta, se podría haber evitado, Claro. que tiene que ver con esta falla, al parecer mecánica, todo indica que así ocurrió, con una dirección que se cortó, por lo pronto es lo que adelantó un poco el fiscal que interviene en la causa, y se subió la explanada que está ahí en la costa, a la altura del skate park, prácticamente encerrando, dejando sin posibilidades a la gente que estaba esperando el colectivo, porque es un espacio para esperar el colectivo que es muy, Claro. muy angosto, y del otro lado hay una cerca, una especie de enrejado alto, que es difícil cruzarlo así a las apuradas, y no es para cualquiera. Eso tuvo como consecuencia un saldo trágico de una joven de 18 años fallecida. El resto de los heridos, que eran 6, hay 2 que permanecen en grave estado. Hoy uno de ellos, anunciaba a los medios de comunicación locales, tuvo que ser trasladado en un avión sanitario a un hospital que tuviera la complejidad que el caso necesitaba. Y por supuesto que una vez, digamos, hechos los primeros análisis de la cuestión, lo que de fondo cabe preguntarse es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Porque, como vos decías, estamos todo el tiempo teniendo una mirada muy particular al transporte público de pasajeros en Mar del Plata, porque es una historia que es muy antigua. Estaba hace un rato leyendo, tratando de prolijar en mi cabeza cómo fueron esas etapas a lo largo de esta empresa, que es la empresa, que es la UTE, es una unión transitoria de empresas, y que está manejada básicamente por el empresario ya archiconocido en Mar del Plata, Juan Inza. Y todo se remonta al año 2005, durante la gestión de el ex intendente Daniel Katz, que estableció, digamos, un contrato de licitación a favor del actual prestatario, con algunas modificaciones en el medio, que tenía como plazo previsto de finalización mayo de 2019. Es decir, que le iba a tocar al entonces intendente Arroyo prorrogarlo o convocar con un nuevo pliego de licitación. La verdad es que el intendente Arroyo sale
en octubre, un poco antes, fines de agosto de 2018, decir, yo no voy a prorrogar este servicio no es bueno, no anda bien, lo que voy a hacer es convocar a un nuevo pliego de licitaciones. Como es un servicio público, los servicios públicos que no presta el Estado por sí, sino que los terceriza, tienen que pasar todo pliego de licitación, tiene que ser previamente aprobado por el Consejo Deliberante. Así lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Claro. Recordemos qué pasaba, digamos, cuáles eran las dificultades que tenía en 2019 el ex intendente Arroyo, que era una situación de pelea hasta con sectores de Cambiemos que lo habían llevado como el gran ganador. Entonces tenía por un lado el mismísimo PRO votándole muchas veces en contra, tenía muchas veces a la UCR votando en contra, lo que hizo es que no pudo ni siquiera aprobar el propio pliego de licitaciones porque no tenía los votos para tal. Claro. Y la verdad es que el contrato venciéndose en 2019 requería por lo menos tener previsto con un plazo no menor de 6 meses de anticipación previsto un nuevo pliego. Bueno, ahí no quedó otra cuestión para el exintendente Arroyo, no quedó más salida ante esta debilidad política que prorrogar el servicio. Y de ahí una serie interminable de prórrogas, es decir, durante el 2018 Arroyo, si bien rechaza la prórroga, no la puede sostener y entonces prorroga, se sigue prorrogando por 2 años sucesivamente. La ley establece un plazo máximo de prórrogas, pero también la ley establece un mecanismo por el cual el Estado municipal, es decir, la voluntad del intendente de turno, pueda forzar a la empresa a seguir prestando el servicio cuando hay una declaración de emergencia del transporte. Entonces, lo que ha precedido a cada prórroga del transporte es una declaración en el Consejo Deliberante que ya no se quiere hacer cargo prácticamente el Consejo Deliberante porque es invotable todo lo que involucra el transporte público de pasajeros. Entonces, si es un aumento de colectivos, se lo delega al intendente en vez de discutirlo, y si es el pliego de licitación nuevo, también se niega a discutirlo. Recordemos que se discutió un nuevo pliego de licitación durante el gobierno de Guillermo Montenegro, pero sus propios concejales le votaron en contra. Ahí es cuando se produce el quiebre del bloque, lo mencionábamos y lo recordábamos no hace mucho. Con Carrancio. Hablamos del momento de colectivo de Alejandro Carrancio, digamos el actual diputado nacional de la Libertad Avanza. Claro. En este sentido, junto con las prórrogas al contrato de transporte, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? La empresa que está obligada a prestar el transporte por esta emergencia, se le empiezan a quedar los vehículos viejos, antiguos. Entonces el municipio, que prácticamente tiene un control cero de las partes que le corresponden cumplir al prestador del servicio público, lo que hace es prorrogar el uso de las unidades. Por eso es que uno va viendo que un 532, en vez de estar pintado de color verde, termina estando pintado rojo o bordeaux, que un 562, en vez de estar pintado de celeste azul, está pintado de verde. Entonces uno los ve de atrás y los corre pensando que ha perdido el 62 y no era el 62, era el 31. Bueno, toda esa cosa cachivachesca, que es una falta de respeto total a los pasajeros, viene porque las unidades se les va venciendo el plazo útil y entonces van buscando cuál es la unidad, digamos, no importa qué color esté pintado, porque en definitiva también otra cosa que fue pasando entre el 2005 a la fecha es que esa unión transitoria de empresas, esa UTE,
una de ellas se fue convirtiendo en la controlante del resto. Claro. Entonces, actualmente prácticamente es un monopolio, con las excepciones de algunas líneas interurbanas, como pueden llegar a ser las prestadoras del servicio de Batán. Pero Quiere decir que no digo, pasan les por tomo un control. conciencia. Pero, perdóname, quiere decir que no pasan por ningún tipo de control, como si fuera una BTV, no pasan por ahí. Tienen una BTV, digamos, pero lógicamente, más allá de la BTV para andar en calle de cualquier vehículo, lo que el pliego de licitaciones establece plazos de utilidad para el transporte. Claro. Lo tienen no solamente los colectivos de línea, sino lo tienen, por ejemplo, las empresas que tienen combis para el transporte escolar, Claro. combis para el transporte de personas con discapacidad. Sí, lo mismo taxis, remises también, claro. Que tienen Sí, una claro. fecha. Que fue lo que estuvo Exacto. discutiendo en los últimos días en el Consejo Deliberante. Con el tema de los Exacto. taxis, claro. Exacto. Eso lo que, digamos, esa prórroga que se da a la utilidad, que ha pasado por el Consejo Deliberante, normalmente pasa por el Consejo Deliberante, en el caso de los taxis, remises y transporte de pasajeros, o de escolares o de personas con discapacidad, viene acompañado por absolutamente ningún informe técnico. Claro. Recuerdo en mis años de concejal haber votado siempre en contra o haber pedido informe técnico que me garantizara que esa prórroga, digamos, no ponía en peligro de ninguna manera a los transportados, porque claro, ¿qué puede saber un concejal levantando la mano respecto a cuál es el plazo útil de una unidad, de un vehículo, por fuera de la que establece la norma, digamos? ¿Qué sé yo? No sé si es útil todavía o no, si no hay un mecánico o no hay alguna pericia que me diga no pasa nada si se prorroga 2 años. Bueno, lo que ha ocurrido y lo que empieza a llamar un poco la atención del común de la gente, una vez despejado, digamos, la ecuación, en este caso del skate park, que no se trató de un error humano, digamos, no fue una maniobra imprudente del chofer o no fue un exceso de velocidad del chofer, sino que lo que termina fallando es la unidad. Claro, todo el mundo empieza a decir, che, ¿y esto no estará directamente vinculado con que están prorrogando unilateralmente la vida útil de estas unidades? Bueno, claro, además se suma a la cantidad de quejas que las ponemos todo el tiempo sobre la mesa, es decir, la verdad es que los pisos se agujerean. Yo soy muy usuaria de el 531-32, porque es un colectivo que me lleva al barrio Libertad, donde tenemos uno de los merenderos que habitualmente construimos desde ahí territorio, y nos ha pasado de tener el piso agujereado, de que uno se sienta y cuando mira para abajo el zapato se te mete por ahí, ni hablar la tarifa, recorrido, bueno, las frecuencias, que es lo que más empieza a impactar ahora, pero digo, a eso se le suma esta molestia. Entonces la verdad es que es un llamado de atención, no quiero decir un costo, porque no me gusta utilizar esos términos, pero ¿qué es lo que uno espera, qué es lo que los gobiernos esperan que ocurra para ahí empezar a controlar, ¿no? Para cuidarse un poco. ¿Sabes cuál es la responsabilidad también de los empresarios, sabiéndose un poco impunes en esto de parecería exentos de todo tipo de control? Bueno, pues lo que está en juego es la vida. Trágico. Lo que está en juego es la vida, Vero. Y esto lo vimos patente, ¿no? Absolutamente. Sí, se pone todo el tiempo esto, ¿no? Como en juego, es decir, discutimos todo el transporte, lo discutimos el otro día cuando hablábamos de la falsa regulación de las aplicaciones como Uber, que en realidad no garantizan nada al usuario, nada absolutamente, tampoco al trabajador, y ahora
queda en evidencia eso que todo el tiempo se reclama, que es que alguien no le pone el cascabel al gato del Claro, transporte, claro. ni el Consejo Deliberante, que el intendente tiene mayoría propia, es decir, le podría llamar una nueva licitación o decir, mirá, no te prorrogo las unidades, porque además las razones por las cuales invocan la prórroga de las unidades son, por un lado, estar forzados a prestar el servicio, pero por otro lado, los altos costos de mantenimiento, devenidos en la cita de algunos subsidios, cuestiones que son completamente contradictorias y paradójicas con el sostenimiento de la línea del gobierno nacional al cual el gobierno local se encuentra alineado, que es, estamos bárbaros, digamos, Claro. somos poco menos que Suiza. Entonces, estamos como en Suiza, pero resulta que tengo que prorrogarte las unidades que tenés porque los costos son tan altos de mantenimiento que no les podés hacer frente. Bueno, así estamos y lo quería contar porque a mí impactó mucho el hecho de que justo cuando estuviéramos grabando la columna anterior, todo el tiempo estaba de fondo un incesante pase de sirenas, y la verdad es que lo que menos me había imaginado es que semejante tragedia que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros estando en una parada de colectivo hubiese ocurrido, y con este saldo tan trágico de una joven de 18 años fallecida y después hay otro joven de 15 también en grave estado, bueno, y ni hablar de las miserabilidades que se enciernen alrededor de esto, digamos, de una persona que se acerca fingiendo ayudar, le roba el celular a una de las víctimas, bueno, esas cosas que también nos reflejan en qué estado está nuestra sociedad, ¿no? En qué estado está Mar del Plata, cuáles son los valores que tenemos hoy, y refleja un deterioro social muy grande, que toda esta crisis, la falta de trabajo, la falta de educación pública, la falta de la salud pública, y nos llevan a esto, concretamente, la falta de controles del Estado. Sí, un retiro del Estado, y ahora seguramente un Estado que va a tener que hacerse cargo, es decir, nos vamos a tener que hacer cargo todo de indemnizar a las víctimas, porque yo creo que vienen una serie de juicios tanto a la empresa como al Estado por la omisión en el deber de cuidado o en el deber de vigilancia que tiene el Estado, y seguramente que así va a ser, digamos, seguramente que vamos a tener años o en los siguientes meses, juicios millonarios dirigidos o que va a tener que enfrentar el erario público municipal. Seguramente. Bueno, pero ¿alguna otra cosita tenemos pendiente? No. Bueno, no, si ustedes quieren después les puedo contar el resultado de la jornada que se hizo el sábado con los repartidores de delivery. Ah, sí, que nos lo habíamos anticipado por acá, me acuerdo. Sí, y tiene que ver con esto también, ¿no? La precariedad de esos trabajadores, pero a su vez como el sentido empieza a instalarse en esto de que a veces hablamos que la batalla es cultural, como algunos de esos trabajadores o trabajadoras no se autoperciben como empleados, sino como pequeños empresarios o colaboradores de un socio a quien no conocen y a quien nada le pueden reclamar, como es en el caso que rige Mar del Plata, Pedido Ya, porque el resto de las otras empresas son medio insignificantes, y la participación ahí de la CGT y del SICAM, que es el sindicato, me parece que estuvo muy interesante. Se están elaborando algunas conclusiones porque hubo diagnóstico, pero también llevaban propuestas muchos de los chicos y las chicas que hacen Pedido Ya, así que si les parece el lunes de la semana que viene lo vamos a compartir porque estuvo muy, muy interesante, muy enriquecedor, porque la participación fue muy activa y vemos que hay algunos otros sectores como jóvenes con discapacidad que les cuesta insertarse, que también están trabajando de eso y que también ahí nos pudieron contar un poco cuáles son, además de las complejidades generales, las complejidades particulares de estos jóvenes a los que les fue quitada la pensión, concretamente. Qué locura. Bueno, Vero, te esperamos entonces el próximo lunes con toda esta temática. Bueno, Jorge,
Dale, que te mejores. Esperemos. Abrazo y saludos a todo el equipo. Esperemos. Ahí escuchaste a Verónica Lagos en el habitual reporte y las cosas que nos pasan, principalmente en nuestra querida Mar del Plata, que tantas veces también nos hace padecer, nos hace sufrir y tener que rever situaciones como la del transporte público pasajero. Algún día habría que ponerle el cascabel al gato, como dice el dicho, y empezar a tomar las cosas por la cuenta de los trabajadores, quienes tienen que controlar, que controlen lo que corresponda. Y bueno, muchas cosas son las que faltan. Enseguida continuamos, enseguida andando. Radio La Mujica nos une